Esto solo lo hacen los mexicanos. Una sobrecargo estadounidense, con la voz quebrada por la emoción, susurró una frase que resonaría en toda la industria de la aviación, desatando una tormenta de comentarios y una ola de orgullo en las redes sociales. Aquellas palabras, cargadas de asombro y un profundo respeto, se convirtieron en un testimonio viral que sacudió los cimientos de los prejuicios en el mundo de la aeronáutica. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó en ese vuelo para provocar semejante reacción? Lo que están a punto de escuchar es el recuento de una amenaza de bomba a bordo de un avión, una situación de vida o muerte donde la reacción de 136 pasajeros mexicanos dejó al mundo entero sin palabras. Sin embargo, para entender la magnitud de este milagro, primero debemos sumergirnos en el infierno personal de la protagonista, forjado en los cielos de otros vuelos que la habían llenado de amargos estereotipos. Acompáñenme en esta increíble historia. Sarah Johnson llevaba 5 años como sobrecargo. Su uniforme era un pasaporte a los rincones más lejanos del planeta, y sus ojos habían visto rostros de todas las nacionalidades. Pero con cada despegue y aterrizaje, una semilla de cinismo había echado raíces en su corazón. Para ella, los estereotipos no eran prejuicios, sino manuales de supervivencia. Y su manual le decía que los pasajeros de ciertos lugares eran sinónimo de problemas. En su mente, había grabado a fuego las experiencias caóticas vividas en numerosos vuelos por Latinoamérica, consolidando una visión del tercer mundo que la preparaba siempre para lo peor. En esos vuelos, el desorden era la norma. Recordaba con un escalofrío el estruendo constante, pasajeros que ignoraban la señal de abrocharse el cinturón y se agolpaban en los pasillos, discusiones a gritos por el espacio en los compartimentos superiores, y un desdén general por las reglas que convertía cada servicio en una batalla. Familias enteras que cambiaban pañales sobre las mesas de servicio, gente que escuchaba música a todo volumen sin audífonos, e incluso un incidente donde un pasajero, furioso por la turbulencia, le había arrojado una bebida encima. Eran pesadillas a 30.000 pies de altura que habían endurecido su carácter y reforzado sus prejuicios. Incluso un colega suyo, un sobrecargo de origen colombiano, le había confesado con amargura la vergüenza que sentía por el comportamiento de algunos de sus compatriotas en el aire. Las estadísticas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, parecían darle la razón. Un porcentaje alarmantemente alto de los altercados a bordo ocurría en rutas que conectaban regiones en desarrollo. Esta cruda realidad había tallado en la mente de Seba una ecuación simple y peligrosa. Ciertos pasaportes equivalían a pasajeros problemáticos. Por eso, cuando vio en su rol de servicio que había sido asignada a un vuelo desde México, un suspiro de resignación se le escapó del alma. México. ¿No será lo mismo que el resto de Latinoamérica?, se preguntó con hastío. Seguramente me espera otro viaje de ruido, desorden y exigencias. La política de su aerolínea para la ruta a México la desconcertaba aún más. La normativa exigía que, de la tripulación de cabina, al menos 6 miembros fueran de nacionalidad mexicana. En otras rutas internacionales, bastaba con un solo sobrecargo que hablara el idioma local. ¿Por qué esta regla tan estricta y específica para México? ¿Por qué darles un trato tan especial? Al final del día, es parte de la misma región caótica, pensaba Seba, convencida de que era una consideración excesiva e innecesaria. En su cosmovisión, todos los pasajeros de esa parte del mundo encajaban en el mismo molde, ruidosos, egoístas, indisciplinados. Un molde forjado en la fragua de sus peores experiencias. Además, Seba albergaba una fe inquebrantable en la superioridad de su propio país. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, el líder de la industria aeronáutica. Los gigantes como Boeing y McDonnell Douglas son nuestros, se repetía. Nosotros, los estadounidenses, somos inherentemente más civilizados, más educados. Era una convicción profunda, casi religiosa. Su conocimiento sobre México era superficial y teñido de clichés. Un país que alguna vez tuvo un milagro económico, pero cuya luz, en su opinión, había sido opacada por sus problemas internos y la sombra de su poderoso vecino del norte. ¿Por qué gente de un lugar que ya no es foco de la economía mundial recibe un trato tan preferencial? No podía comprenderlo. En el mapa mental de Seba, México era un lugar de un pasado interesante, pero que en el presente no era más que uno de esos países al sur de la frontera.
Con esta carga de prejuicios, Seba comenzó su primer turno en un vuelo mexicano. Era un trayecto nocturno desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX, con destino a Los Ángeles, California. La inmensa mayoría de los pasajeros eran mexicanos. Bueno, aquí vamos de nuevo. Probablemente será tan caótico y ruidoso como siempre, pensó, mientras forzaba una sonrisa y comenzaba los preparativos para el servicio. Lo que Seba no podía ni imaginar era que esa noche, a miles de metros sobre la tierra, sus certezas y sus prejuicios serían demolidos, pieza por pieza, de la forma más inesperada y conmovedora. Poco después del despegue, mientras el avión ascendía sobre el mar de luces de la Ciudad de México, Seba se encontró con el primer problema. Pero no era nada parecido a lo que ella esperaba. Durante el servicio de cena, empujaba el carrito por el pasillo, con la guardia alta, preparada para las quejas y las demandas. Se detuvo junto a un pasajero, un hombre de mediana edad con aspecto de oficinista. El hombre la miró, sonrió levemente y dijo en un español suave, «Gracias, señorita». Tomó su bandeja sin más. Sara parpadeó, confundida. En sus vuelos de pesadilla, ese momento habría estado lleno de ¿y esto qué es? ¿O no tiene algo más caliente? Pero este pasajero mexicano simplemente aceptó su comida y asintió de nuevo, un gesto de agradecimiento silencioso. ¡Qué decepción!, pensó con ironía. Pero bueno, la noche es joven. Mantuvo su escepticismo intacto. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, sus expectativas se veían frustradas una y otra vez. Lo primero que la golpeó fue el silencio. A pesar de que la cabina albergaba a casi 200 pasajeros, reinaba una calma asombrosa. En los vuelos que tanto detestaba, el ambiente era un caos de conversaciones a gritos, niños llorando sin consuelo e incluso gente hablando por teléfono a todo pulmón. En este vuelo mexicano, aunque había conversaciones, el volumen se mantenía en un murmullo discreto, un tono que respetaba el espacio de los demás. Era una atmósfera de serenidad que la descolocaba por completo. Luego, notó algo extraño en el uso de los asientos reclinables y se quedó perpleja. Siendo un vuelo nocturno, lo normal era que, apenas se apagaba la señal de cinturones tras el despegue, se escuchara el estruendo sincronizado de cientos de asientos echándose hacia atrás al máximo. Pero en este vuelo, muy pocos pasajeros habían reclinado sus asientos. La mayoría permanecía en posición vertical, quizás por consideración hacia la persona de atrás. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no ejercen su derecho?, se preguntó. En su escala de valores, si pagas por un boleto, tienes derecho a disfrutar de cada servicio al máximo. Su desconcierto creció al revisar los baños. En sus experiencias previas, los encontraba en un estado deplorable, el suelo encharcado, toallas de papel por todas partes, un desastre. Pero los baños de este vuelo mexicano permanecían impecables. Incluso después de horas de uso, parecían recién limpiados. Las toallas de papel usadas estaban en su sitio, el lavabo estaba seco. Era como si nadie los hubiera usado. Pero la sorpresa mayúscula llegó al recoger la basura. En otros vuelos, el suelo quedaba cubierto de desperdicios, y los bolsillos de los asientos, repletos de envoltorios y restos de comida. En este vuelo, los pasajeros mexicanos habían recogido su propia basura y la habían metido ordenadamente en las bolsas para el mareo. Las bandejas de la cena estaban perfectamente apiladas, con los cubiertos y vasos en su lugar, todo dispuesto de una forma que facilitaba enormemente el trabajo de la tripulación. Se notaba una intención deliberada de ayudar. ¿Qué demonios está pasando aquí? El caos en la mente de Seba crecía. Su estereotipo de pasajeros problemáticos se estaba resquebrajando ante la abrumadora evidencia. Aún así, se negaba a aceptarlo del todo. Esto debe ser una fachada, se decía. Es solo una pose. En el fondo, deben ser iguales que los demás. En lo más profundo de su ser, encontraba el comportamiento de los pasajeros mexicanos un tanto artificial, casi hipócrita. ¿No somos los estadounidenses más honestos? Si algo no nos gusta, lo decimos. Si tenemos un derecho, lo reclamamos en voz alta, se reafirmaba, aferrándose a la superioridad cultural de su nación.
Hubo una pequeña interacción que la dejó especialmente pensativa. Mientras pasaba con el carrito por el estrecho pasillo, un pasajero que tenía las piernas estiradas las recogió instintivamente para dejarla pasar, sin que ella tuviera que pedírselo. Una vez que el carrito pasó, el pasajero la miró y le dijo en voz baja una frase que la desarmó: que Dios la bendiga por su trabajo. ¿Que Dios me bendiga? Solo estoy haciendo mi trabajo, pensó, perpleja. En Estados Unidos, la tripulación de cabina era vista como personal de servicio, proveedores de una función. Era casi impensable recibir una palabra de aprecio o una bendición de un pasajero. ¿Pero por qué son tan amables? ¿Qué ganan con esto? La confusión de Sarah era total. Por primera vez, en su corazón, comenzaba a abrirse una grieta. A mitad del vuelo, el problema que Sarah tanto había temido finalmente ocurrió. Una falla en el sistema de aire acondicionado provocó que una sección de la cabina se enfriara drásticamente. Aquí está. Ahora sí, pensó Sarah, casi con alivio. Según su experiencia, una falla técnica como esa era el detonante para un motín a bordo. Especialmente en sus vuelos de pesadilla, recordaba a pasajeros rodeando a la tripulación, gritando, exigiendo reparaciones inmediatas, reembolsos, y la presencia del capitán. Los gritos de "arreglen esto, quiero mi dinero", y "llamen al responsable", eran la banda sonora habitual de esas crisis. Sarah respiró hondo, se armó de valor y se dirigió a la zona afectada. Efectivamente, los pasajeros estaban tiritando, envueltos en sus mantas, visiblemente incómodos por el frío. Damas y caballeros, les pedimos disculpas. Estamos experimentando una falla en el sistema de climatización. La reparación tomará algún tiempo, anunció por el intercomunicador, preparándose para la inevitable avalancha de quejas. Sin embargo, la protesta nunca llegó. En su lugar, escuchó murmullos de preocupación mutua. ¿Estás bien? ¿Necesitas otra cobija? Los pasajeros sentados juntos se preguntaban unos a otros, cuidándose entre sí. Lo que vio a continuación la dejó boquiabierta. Un pasajero en el asiento de la ventana le ofreció su propia manta a la persona sentada en el pasillo. Yo estoy más cerca de la pared, no siento tanto frío. Toma, úsala tú, le dijo un hombre a una joven. Sarah no podía creerlo. En otros vuelos, una situación así habría desatado una competencia feroz por conseguir más mantas. Pero el comportamiento de los pasajeros mexicanos era radicalmente diferente. Nadie culpaba a la tripulación ni a la aerolínea. Su primera reacción fue cuidar de los demás. Fue entonces cuando un hombre mexicano se levantó y se acercó a ella. Disculpe, señorita. ¿Y ustedes no tienen frío?, le preguntó, ofreciéndole su propia manta. Antes de preocuparse por nosotros, la salud de ustedes, la tripulación, es más importante. Sarah se quedó sin palabras. Un pasajero preocupado por el bienestar de un miembro de la tripulación era algo que nunca, en sus 5 años de carrera, había experimentado. Era como si una regla no escrita del universo se hubiera roto frente a sus ojos. Si todos nos apoyamos, seguros saldremos de esto, pareció ser el lema silencioso que se extendió por la cabina. Los pasajeros comenzaron a ayudarse espontáneamente. Los que tenían más mantas las compartían con los que tenían menos. Vio a gente compartiendo bebidas calientes. Y lo más impactante, ni una sola persona se quejó a la tripulación. Son cosas que pasan, la seguridad es primero, no se preocupen, tómense su tiempo, eran las frases que se escuchaban. Unas 2 horas después, el sistema de aire acondicionado fue finalmente reparado. Sarah tomó el intercomunicador de nuevo para disculparse. Agradecemos profundamente su paciencia durante este largo inconveniente. Antes de que pudiera terminar la frase, un aplauso estalló en la cabina. No era un aplauso sarcástico o de protesta. Era un aplauso genuino, puro, de agradecimiento por el esfuerzo de la tripulación. Gracias, muy amables, buen trabajo, las voces resonaban por el avión. Una calidez inesperada inundó el pecho de Sarah. Había estado en cientos de vuelos, pero recibir un aplauso de agradecimiento después de una falla técnica era algo inédito. En una crisis, los estadounidenses reclamarían sus derechos individuales.
Otros latinoamericanos que había conocido culparían a la autoridad. Pero los mexicanos. Los mexicanos habían elegido la solidaridad, el apoyo mutuo. Quizás hay aquí una fortaleza que yo no conocía, pensó. En su corazón, el alto muro de sus estereotipos comenzaba a mostrar grietas enormes, irreparables. Aunque la actitud de los pasajeros mexicanos durante la falla del aire acondicionado la había conmovido, Seba todavía albergaba un torbellino de emociones complejas. Sí, fueron amables, pero esto debe ser una excepción, se repetía, intentando desesperadamente aferrarse a su visión del mundo. Temía que su propia identidad como estadounidense, su sentido de superioridad cultural, se viera amenazado. Estados Unidos es más avanzado. Eso es un hecho incuestionable, se decía una y otra vez, como un mantra. Durante el resto del vuelo, Seba comenzó a observar a los pasajeros mexicanos con una atención casi forense. Pero su observación no era curiosa, era crítica. Buscaba fallas, grietas en esa fachada de amabilidad. En algún momento tienen que mostrar su verdadera cara, pensaba, esperando el desliz que confirmara sus prejuicios. Sin embargo, cuanto más observaba, más se frustraban sus expectativas. Durante la cena, vio a una mujer mayor a la que le temblaban las manos al intentar tomar su sopa. Seguro se va a quejar, pensó Seba, expectante. Pero la anciana simplemente continuó comiendo en silencio, sin expresar una sola queja. Al contrario, cuando Seba fue a retirar la bandeja, la señora le sonrió y le dijo con una voz dulce, «Estuvo muy rico, gracias». En otro momento, dos pasajeros sentados juntos comenzaron a charlar. Seba se preparó para el ruido. Pero la conversación de ambos se mantuvo en un tono suave y moderado. Cuando el tema pareció animarse, uno de ellos le dijo al otro, «Oye, mejor hablemos más bajito para no molestar». ¿Por qué se preocupan tanto por los demás? ¿Por qué no actúan con más libertad? Seba comenzaba a sentir una extraña irritación. La raíz de su molestia era la ansiedad de ver sus predicciones fallar una y otra vez. Le impresionó especialmente el comportamiento de un hombre de negocios mexicano. Estaba trabajando en su laptop, con documentos que parecían importantes desplegados en su mesa. Cuando Seba pasó a su lado para ofrecerle una bebida, el hombre interrumpió su trabajo, la miró y asintió con una leve sonrisa. «Gracias por su esfuerzo, señorita», le dijo. Aquella frase volvió a confundirla. En Estados Unidos, ser interrumpido mientras trabaja suele provocar una reacción de molestia. Pero este hombre había priorizado la cortesía hacia la tripulación por encima de su propia conveniencia. ¿Por qué ser tan considerado con los demás? ¿No es eso ineficiente? Desde su perspectiva pragmática y racional, esto era incomprensible. Además, cuando el hombre de negocios terminó su trabajo, se dio cuenta de que una señora mayor a su lado tenía dificultades. ¿Necesita ayuda en algo, señora?, le preguntó amablemente. La mujer estaba batallando con el sistema de entretenimiento a bordo. El empresario dedicó parte de su valioso tiempo a enseñarle pacientemente cómo funcionaba. Una amabilidad desinteresada. No lo entiendo, pensaba Seba, cada vez más confundida. En la cultura estadounidense, incluso la amabilidad a menudo lleva implícita la expectativa de alguna reciprocidad. Pero en el gesto de aquel hombre no percibía ningún cálculo, ninguna agenda oculta. Debe ser hipocresía. Seguro tiene otras intenciones, intentaba convencerse, luchando por defender su visión del mundo. Sin embargo, en su interior, otra emoción comenzaba a germinar, la duda sobre su propia superioridad cultural. Quizás los mexicanos poseen algo que nosotros los estadounidenses hemos perdido. El pensamiento cruzó su mente como un relámpago, pero lo desechó de inmediato. Imposible. Estados Unidos es la nación más avanzada. El corazón de Seba oscilaba violentamente entre una realidad que no quería admitir y una creencia que deseaba proteger a toda costa. 2 horas antes de aterrizar, ocurrió un suceso que para Seba sería el punto de inflexión definitivo. Hubo una emergencia médica a bordo. Un pasajero mexicano se llevó las manos al pecho y comenzó a retorcerse de dolor. ¿Hay algún médico o personal de enfermería a bordo? Por favor, anunció Seba por el sistema de altavoces.
Inmediatamente, 3 pasajeros levantaron la mano. Para su asombro, los 3 eran mexicanos. En los vuelos estadounidenses, era raro que un médico se identificara voluntariamente. Muchos, por temor a problemas legales y de responsabilidad, preferían permanecer en silencio aunque tuvieran licencia. Pero estos médicos mexicanos no dudaron ni un segundo. Soy cardiólogo, dijo el primero. Mi especialidad es medicina de urgencias, añadió el segundo. Soy enfermera, puedo ayudar, concluyó la tercera. En cuestión de segundos, se habían organizado, repartido roles y comenzado a atender al paciente con una coordinación impecable. Lo que más la impresionó fue su diagnóstico y recomendación. El cardiólogo se acercó a la tripulación y dijo con firmeza, por los síntomas, lo mejor es realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Sara dudó. Un aterrizaje de emergencia le costaría a la aerolínea cientos de miles de dólares. En Estados Unidos, muchos médicos, para evitar responsabilidades, habrían optado por una recomendación más conservadora como sigamos observándolo. Pero la perspectiva del médico mexicano era diferente. La vida del paciente es la prioridad. Las pérdidas económicas son secundarias. Esa frase resonó en la mente de Sarah con una fuerza tremenda. Finalmente, el capitán tomó la decisión de desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Guadalajara. Esta decisión significaba un retraso considerable para casi 200 pasajeros. Sara se preparó mentalmente para enfrentar un aluvión de quejas y frustración. Sin embargo, la reacción de los pasajeros mexicanos la dejó, una vez más, estupefacta. La vida de una persona es lo más importante. Es la decisión correcta. Pobre señor, ojalá se recupere. Gracias por actuar tan rápido. Nadie se quejó. Al contrario, se escuchaban voces de apoyo a la decisión de la aerolínea y de admiración por los médicos. Tras el aterrizaje en Guadalajara, el paciente fue trasladado de urgencia a un hospital. Más tarde se confirmó que había sufrido un infarto de miocardio en su fase inicial. La rápida actuación le había salvado la vida. Esta cadena de acontecimientos le hizo comprender a Sarah algo fundamental. Si hubieran sido estadounidenses, probablemente habrían reclamado sus derechos individuales. Devuélvanme mi tiempo, quiero una compensación. Pero los mexicanos habían puesto el respeto por la vida por encima del interés colectivo. Lo que más la conmovió ocurrió después de que el vuelo despegara de nuevo. El cardiólogo que había atendido la emergencia se le acercó. Ustedes, la tripulación, también han pasado un mal rato. Gracias por su profesionalismo. A pesar de ser el héroe del momento, estaba expresando su gratitud a los sobrecargos. Somos nosotros quienes debemos agradecerle su ayuda, doctor, respondió Sarah, genuinamente agradecida. El médico negó con la cabeza. Esto fue un trabajo en equipo. Yo solo no habría podido hacer nada. Esa humildad la golpeó profundamente. En Estados Unidos, los médicos ocupan una posición social elevada. Algunos incluso miran con desdén a los trabajadores del sector servicios. Pero este médico mexicano la trataba como a una igual. Algo dentro de Sarah se transformó de manera irreversible. Quizás esta es la verdadera fortaleza, empezó a comprender. No se trataba de que el individualismo estadounidense fuera mejor o peor que la coordinación colectiva mexicana. Eran simplemente valores diferentes, con su propia belleza y poder. He sido tan superficial, se avergonzó de su propia estrechez de miras. Los valores estadounidenses de eficiencia y racionalidad eran valiosos, sí, pero la consideración por los demás y la búsqueda del bien común que poseían los mexicanos tenían un valor igualmente profundo. No había superioridad, solo diferencia. Por primera vez en su vida, una verdadera perspectiva internacional comenzaba a florecer en la mente de Sarah. Y entonces, llegó el día que lo cambiaría todo para siempre. Ocurrió en el vuelo 101 de la aerolínea en la que trabajaba Sarah, un trayecto local que había sido reprogramado tras un incidente. Una hora después del despegue, la voz del capitán sonó por los altavoces, tensa y urgente. Atención, pasajeros. Hemos recibido una amenaza de bomba. Aterrizaremos de emergencia en el aeropuerto de Guadalajara.
La atmósfera en la cabina se electrificó. El miedo era palpable. Seba, basándose en su experiencia, se preparó para el peor escenario posible. Recordaba vuelos bajo amenaza terrorista donde el pánico se había apoderado de los pasajeros, creando un caos incontrolable. En un vuelo anterior, recordaba a pasajeros empujándose y corriendo hacia las salidas de emergencia, creando un riesgo de estampida. Ahora sí. Ahora los mexicanos mostrarán su verdadera naturaleza, pensó, tensando cada músculo de su cuerpo, lista para el desastre. Sin embargo, lo que sucedió en esa cabina desafió toda lógica y experiencia previa. De los 136 pasajeros, ni uno solo se levantó de su asiento. Nadie gritó. Nadie lloró. Permanecieron en un silencio sepulcral, con los ojos fijos al frente, esperando instrucciones de la tripulación. Damas y caballeros, nos preparamos para un aterrizaje de emergencia. Por favor, dejen todo su equipaje de mano en sus asientos y sigan las instrucciones para la evacuación. Los pasajeros obedecieron la orden de Seba con una calma y disciplina asombrosas. La escena más impactante fue la de una familia. Una madre, que viajaba con su hijo pequeño, instintivamente iba a tomar su bolso, donde seguramente guardaba sus objetos de valor. En ese momento, un hombre mexicano sentado a su lado le tocó suavemente el brazo y le dijo: la seguridad de su niño es lo más importante. Lo material no importa. La madre, con lágrimas en los ojos, asintió, soltó el bolso y tomó firmemente la mano de su hijo. Tras un aterrizaje brusco pero seguro en Guadalajara, comenzó la verdadera prueba. Los pasajeros fueron evacuados y confinados en una sala de espera del aeropuerto mientras los equipos de seguridad revisaban el avión. En una situación normal, ese encierro habría provocado un estallido de quejas y exigencias. Pero los pasajeros mexicanos fueron diferentes. Siguieron las instrucciones del personal de tierra y esperaron con una paciencia increíble. No solo eso, sino que se cuidaban unos a otros. Se veían personas cediendo sus asientos a los ancianos, familias compartiendo sus bebidas con quienes tenían niños pequeños. Aproximadamente 3 horas después, se confirmó que no había ningún artefacto explosivo a bordo. Todos los pasajeros debían regresar al avión. En ese momento, el comportamiento de los mexicanos siguió siendo ejemplar. Nadie se abalanzó sobre la puerta. De forma espontánea, crearon un pasillo para que los ancianos y las familias con niños abordaran primero. De vuelta en sus asientos, mientras la tripulación se preparaba para el despegue, los pasajeros comenzaron a dirigirse a ellos. Gracias por cuidarnos. Qué trabajo tan difícil, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Las lágrimas que Seba había contenido durante toda la prueba finalmente brotaron de sus ojos. En medio del terror de una amenaza de bomba, los pasajeros todavía tenían la humanidad de preocuparse por la tripulación. Era algo que nunca habría podido imaginar. El incidente fue reportado por medios de todo el mundo. Profesionales de la aviación de todas partes expresaron su asombro. A todos los pasajeros del mundo, los pasajeros mexicanos, incluso en una emergencia, priorizaron la seguridad de los demás y siguieron a la perfección las instrucciones de la tripulación. Los mexicanos mantienen la calma y la consideración en todo momento. El post de un analista de aviación en redes sociales se hizo viral en cuestión de horas. Sarah y sus colegas también compartieron su experiencia. Esto solo lo hacen los mexicanos, escribió Sarah en su perfil. En pocas horas, su publicación fue compartida decenas de miles de veces, recibiendo comentarios de tripulantes de todo el mundo que expresaban su admiración y resonaban con la experiencia. Sarah se dio cuenta de que sus valores habían cambiado para siempre. El sentido de responsabilidad colectiva y la consideración por los demás que poseían los mexicanos eran un tesoro cuyo valor superaba con creces su antigua y estrecha visión del mundo. Un mes después de la amenaza de bomba, Seba volvió a volar a México. Esta vez, fue ella quien solicitó específicamente ser asignada a esa ruta. Cometí un error garrafal, les confesó a sus colegas. Solía pensar que todos los pasajeros de esa región eran iguales, pero los mexicanos. Ellos son completamente diferentes. Su testimonio se convirtió en una leyenda dentro de la aerolínea.
Muchos otros sobrecargos comenzaron a solicitar la ruta mexicana, queriendo experimentar por sí mismos esa cultura de respeto. Sea reflexionó profundamente sobre sus prejuicios culturales. Antes pensaba que la eficiencia lo era todo, explicó. Pero las acciones de los mexicanos, que a primera vista parecen ineficientes, en realidad son las más lógicas. Por ejemplo, el hecho de que no reclinaran sus asientos. Al principio, le pareció que renunciaban a un derecho. Ahora entendía que era un acto de consideración que mejoraba la comodidad de todos en la cabina. A corto plazo, parecía una pérdida individual, pero a largo plazo, era la solución más eficiente para el bienestar colectivo. Lo mismo aplicaba a la forma en que manejaban la basura. Tomarse el tiempo para ordenar y empaquetar sus propios desechos parecía un esfuerzo extra, pero al hacerlo, aliviaban la carga de trabajo de la tripulación, acelerando el proceso de limpieza y, en última instancia, mejorando la eficiencia general del vuelo. Yo solo veía la eficiencia superficial. Los mexicanos piensan en la optimización del sistema completo. Lo que más la conmovió fue su mentalidad preventiva. Su calma en la emergencia no fue una casualidad. Entendió que México, un país acostumbrado a enfrentar sismos y otros desastres naturales, ha cultivado una cultura de preparación y simulacros desde la infancia. Ese entrenamiento colectivo y constante se traducía en su comportamiento ordenado en el avión. En Estados Unidos, muchas cosas se dejan al juicio individual. En México, valoran el entrenamiento como grupo. Seo sintió una profunda admiración por la sabiduría de la cultura mexicana. Según las últimas estadísticas de la IATA, la satisfacción de los pasajeros en la ruta a México había alcanzado uno de los niveles más altos del mundo. La evaluación por parte de la tripulación también era abrumadora. Los vuelos mexicanos ocupaban el primer lugar. Los pasajeros mexicanos obtuvieron una puntuación de 9.8 sobre 10 en cortesía, una cifra muy superior a la de cualquier otra nacionalidad. Un colega mexicano, Carlos, le explicó a Seo un concepto fundamental de su cultura. En México hay algo muy importante que llamamos solidaridad y calidez. Es un afecto genuino, desinteresado, que se da de corazón. Pero no es unidireccional. Quien recibe la ayuda nunca olvida ser considerado con quien la ofrece. Es un círculo de respeto mutuo, y esa es la base del comportamiento que viste. Seo continuó compartiendo en sus redes sociales sus experiencias y su creciente comprensión de la cultura mexicana. He sido sobrecargo durante 5 años, y solo ahora he aprendido lo que es el verdadero servicio. No es algo que se ofrece unilateralmente, sino algo que nace de la consideración mutua. Sus publicaciones inspiraron a tripulantes de todo el mundo, y su número de seguidores superó los 100,000. 6 meses después, Seo fue seleccionada para un programa de capacitación internacional de su empresa. El tema, implementando el espíritu de servicio basado en la calidez y solidaridad mexicana. Se convirtió en la encargada de transmitir al mundo lo que había aprendido de México. Mi misión es llevar la consideración que aprendí de los pasajeros mexicanos a los cielos de todo el mundo. Así comenzaba siempre sus seminarios. Hoy en día, el programa de servicio estilo mexicano propuesto por SEA ha sido adoptado por aerolíneas de todo el planeta. Ponerse en el lugar del otro, valorar la armonía del grupo y nunca olvidar la gratitud. Esos valores mexicanos se están convirtiendo gradualmente en el nuevo estándar de oro del servicio internacional. Como estadounidense, entiendo las virtudes del individualismo, pero la capacidad de coordinación y la solidaridad que aprendí de los mexicanos son igualmente importantes, dice Seo hoy. Como una verdadera ciudadana del mundo, continúa surcando los cielos, transmitiendo a cada persona que conoce el mismo mensaje poderoso. Ese tipo de comportamiento increíble solo lo vi en los mexicanos. Pero si aprendemos de